La imagen temblaba dentro de una pantalla antigua. Un niño aparecía bajo la luz blanca de un escenario, vestido con una elegancia demasiado seria para su edad. Frente a él, un micrófono alto, casi tan grande como su propio cuerpo, esperaba en silencio. Detrás, la orquesta contenía la respiración. En el público, los rostros se inclinaban hacia adelante, como si todos supieran que algo excepcional estaba a punto de ocurrir. Entonces el niño abrió la boca, y la sala cambió. La voz salió limpia, aguda, brillante, imposible. No parecía pertenecer a aquel cuerpo pequeño. Subía con una facilidad casi irreal. Atravesaba el aire, llenaba los teatros, las radios, los cines, las casas humildes donde España buscaba. Después de años duros, una imagen de inocencia a la que aferrarse. Aquel niño cantaba y, durante unos minutos, el país entero parecía creer que todavía existía algo puro, algo intacto, algo que no había sido manchado por la tristeza de la época. La gente lo miraba como se mira a un milagro. Aplaudían, sonreían. Algunos lloraban sin entender del todo por qué. En la pantalla el niño seguía cantando, ajeno a lo que el mundo estaba empezando a construir alrededor de él. Cada nota lo hacía más famoso. Cada película lo volvía más reconocible. Cada cartel con su rostro convertía su infancia en una propiedad compartida por millones de espectadores. España no veía solamente a un niño con talento. Veía una promesa, un símbolo, un pequeño ángel de voz perfecta que podía llenar una sala con una canción. Pero la pantalla antigua no mostraba lo que vendría después. No mostraba los viajes interminables, los rodajes, las funciones, las miradas de adultos midiendo cuánto podía valer aquella voz. No mostraba el cansancio detrás del traje impecable. No mostraba la soledad de un niño que era aplaudido por todos, pero que quizá no tenía tiempo para preguntarse quién quería ser cuando se apagara la música, porque el público quería al niño, solo al niño que cantaba como un ruiseñor, al niño que sonreía en blanco y negro, al niño que parecía detenido en una edad perfecta, pequeña, manejable, eterna. Pero ningún niño puede quedarse así para siempre. El cuerpo crece, la cara cambia, la voz se transforma. La inocencia que el público compra como si fuera una entrada de cine empieza a desaparecer lentamente, sin pedir permiso. Y ahí comenzó el verdadero drama. Un día, aquel niño dejó de ser niño. La voz ya no sonaba igual. El rostro ya no tenía la misma dulzura infantil. El encanto que lo había convertido en fenómeno empezó a ser también una cárcel. Los mismos espectadores que lo habían adorado comenzaron a mirar hacia otro lado. La industria, que antes corría detrás de él, empezó a necesitar otros rostros, otros sonidos, otros productos. La fama que había llegado como un huracán empezó a retirarse con una frialdad que ningún aplauso anterior podía compensar. El niño había crecido. Y crecer, para él, no fue una celebración, fue una condena silenciosa. Aquel pequeño artista que había llenado cines y teatros tuvo que enfrentarse a una pregunta cruel. ¿Qué ocurre cuando el mundo entero se enamora de tu infancia, pero no sabe qué hacer contigo cuando te conviertes en hombre? Durante años, su nombre había sido sinónimo de ternura, de canciones, de películas familiares, de una España que lo recibió como si fuera suyo. Pero detrás de esa imagen luminosa empezó a formarse otra historia. La de un joven obligado a vivir bajo el fantasma de su propia versión infantil. La de un artista que no competía contra otro cantante, sino contra el niño que él mismo había sido. La de un hombre que, al crecer, descubrió que el aplauso podía desaparecer con la misma rapidez con la que había llegado. Ese niño tenía un nombre artístico que España jamás olvidó: Joselito, el pequeño ruiseñor. Pero antes de ser mito, antes de ser una voz en los cines, antes de convertirse en el niño que millones adoraron, se llamaba José Jiménez Fernández. Venía de Beas de Segura, en Jaén, de un origen humilde, lejos de los grandes focos. Su historia no empezó en la gloria. Empezó en la pobreza, en la necesidad, en una infancia que pronto sería arrebatada por los escenarios.
Y esa es la pregunta que abre esta historia. ¿La fama salvó a Joselito o le robó la infancia? ¿Por qué España dejó de quererlo cuando dejó de ser aquel niño perfecto? ¿Y cómo se vive después de haber sido una leyenda, antes incluso de entender qué significaba serlo? Para responderlo, hay que volver al principio, antes de los carteles, antes de los aplausos, antes del pequeño ruiseñor, al niño real que existió antes de que España lo convirtiera en símbolo, antes de que el mundo lo llamara el pequeño ruiseñor, antes de que su nombre apareciera en carteles iluminados, antes de que las cámaras lo persiguieran como si dentro de aquel cuerpo diminuto hubiera nacido una criatura destinada a no pertenecer a la infancia, Joselito era solo un niño de ojos grandes, un niño que aún no sabía medir el peso de una mirada adulta, un niño que todavía no entendía que, a veces, el don más hermoso puede convertirse en una jaula. Nació lejos del ruido de los grandes escenarios, lejos de los aplausos que más tarde lo levantarían como una ola, y después lo dejarían caer contra la orilla del olvido. Su origen no tenía el brillo de las marquesinas ni el perfume caro de los camerinos. Su mundo era más simple, más áspero, más verdadero. Calles humildes, voces de barrio, puertas abiertas en verano, madres que hablaban desde las ventanas, hombres que regresaban cansados del trabajo, niños que corrían sin saber que algún día la vida les pediría cuentas. Allí, en ese paisaje donde todo parecía pequeño, apareció una voz que no lo era. Una voz imposible, porque cuando Joselito cantaba, algo se detenía. No era solamente la afinación, no era solamente la limpieza de aquellas notas que salían de su garganta con una pureza casi irreal. Era otra cosa, algo que nadie sabía explicar del todo. Como si aquel niño llevara dentro una nostalgia que no le correspondía todavía. Como si cantara dolores que aún no había vivido. Como si su infancia, antes incluso de romperse, ya estuviera anunciando su despedida. Los adultos lo miraban con una mezcla de ternura y asombro. Algunos sonreían, otros guardaban silencio. Y siempre había alguien que decía lo mismo. Este niño no es normal. Pero nadie imaginaba entonces lo que esa frase podía significar. Porque ser especial puede parecer una bendición cuando el mundo empieza a abrirte puertas. Pero también puede ser una condena cuando esas puertas no conducen a la libertad, sino a una vida donde todos esperan algo de ti, donde todos quieren escuchar tu voz, tocar tu talento, adueñarse de tu milagro. Incluso antes de preguntarse si sigues siendo un niño. Joselito creció en una época en la que la inocencia tenía otro rostro. Los niños obedecían, los mayores decidían, y el destino parecía escribirse sin consultar demasiado al corazón de quien debía vivirlo. Si un niño tenía un talento, ese talento no se escondía, se mostraba, se ofrecía, se empujaba hacia adelante, y la voz de Joselito no podía quedarse encerrada entre paredes humildes. Pronto se empezó a cantar para otros. Primero en lugares pequeños, en reuniones, en espacios donde la gente se acercaba más por curiosidad que por fe. Lo veían subir, tan pequeño, tan frágil, tan ajeno todavía al teatro feroz del éxito. Y entonces abría la boca. Bastaban unos segundos. El murmullo desaparecía. Las conversaciones se apagaban como velas. Las caras cambiaban. Porque de aquel cuerpo infantil salía una voz que parecía demasiado grande para él. Una voz clara, aguda, luminosa, casi celestial. Pero debajo de esa luz había una sombra que el público tal vez no sabía nombrar, pero que sentía. Joselito no cantaba como un niño que juega. Cantaba como alguien que suplica, como alguien que busca una puerta, como alguien que no quiere quedarse solo en medio de una habitación llena de gente. Y ahí comenzó todo. El pequeño Joselito empezó a ser mirado no solo como un niño con talento, sino como una promesa. Y una promesa, cuando cae en manos del espectáculo, deja de ser una posibilidad para convertirse en una obligación. Cada aplauso abría un camino. Cada elogio lo alejaba un poco más de la vida común. Cada canción parecía empujarlo hacia un lugar donde la infancia no cabía completa. Mientras otros niños aprendían a perderse en las calles,
Él aprendía a sostener una nota. Mientras otros se ensuciaban las rodillas, él aprendía a sonreír cuando los adultos lo observaban. Mientras otros lloraban sin vergüenza, él empezó a entender que había lágrimas que no convenía mostrar, porque el público quería verlo feliz, el público quería verlo puro, el público quería verlo eterno. Nadie quería imaginar que, detrás de ese rostro de niño prodigio, podía existir cansancio. Nadie quería escuchar el silencio después de la canción. Nadie quería preguntarse qué ocurre con un niño cuando descubre que su valor, para muchos, depende de seguir siendo exactamente como lo conocieron. Pequeño, dulce, inocente, intacto. Y esa fue, quizá, la primera grieta de su destino. Joselito no fue lanzado al mundo como un artista cualquiera. Fue presentado casi como un milagro. Un niño que cantaba con la emoción de un adulto y el rostro de un ángel. Una combinación irresistible para una época hambrienta de símbolos. España, todavía marcada por heridas profundas, necesitaba figuras que parecieran limpias, luminosas, capaces de emocionar sin hacer demasiadas preguntas. Y allí estaba él, un niño con voz de ruiseñor, una sonrisa tímida y una presencia que parecía prometer consuelo. Pero los milagros también envejecen, aunque nadie quiera verlo. Antes de llegar a esa parte dolorosa, hubo un comienzo lleno de luz. Una luz intensa, casi cegadora. Joselito empezó a caminar hacia el cine, hacia la música, hacia una fama que no se parecía a nada que él pudiera comprender del todo. Los adultos hablaban de contratos, oportunidades, viajes, grabaciones, películas. Palabras enormes rodeando a un niño que todavía debía aprender a vivir dentro de su propio cuerpo. Y aún así, él cantaba. Cantaba como si no supiera hacer otra cosa. Cantaba porque cuando lo hacía, todos lo miraban con amor. Cantaba porque quizá, en esa mirada colectiva, encontraba una forma de sentirse protegido. Pero hay amores que protegen y otros que devoran. El amor del público puede ser cálido como una manta cuando empieza, pero también puede volverse una pared cuando exige que no cambies. Y Joselito, sin saberlo, estaba entrando en un pacto silencioso con millones de desconocidos. Ellos le darían adoración, pero a cambio, él debía seguir siendo aquel niño. No otro. No un adolescente confundido. No un joven buscando su lugar. No un hombre con errores, deseos, cansancio o rabia. Solo el niño, siempre el niño, el pequeño ruiseñor. En aquellos primeros años, todo parecía avanzar con la velocidad de un sueño. Su voz cruzaba fronteras, su imagen se multiplicaba. Su nombre comenzaba a instalarse en la memoria popular. Las canciones no eran solo canciones, eran escenas, lágrimas, plegarias. Cada interpretación reforzaba la leyenda. Cada aparición hacía más difícil separar al artista del niño real. Y esa separación, aunque al principio parecía invisible, terminaría siendo decisiva. Porque una cosa era Joselito, el fenómeno, y otra muy distinta era José, el niño que tenía que dormir, crecer, equivocarse, aburrirse, cansarse, mirar el mundo sin que el mundo lo mirara de vuelta. Pero la fama no deja mucho espacio para esas cosas. La fama infantil es una forma extraña de soledad. Todos se acercan, todos sonríen, todos aplauden, todos dicen quererte. Pero casi nadie se detiene a preguntarte quién eres cuando no estás cantando. Casi nadie quiere saber qué sueñas cuando se apagan las luces. Casi nadie acepta que, debajo del traje, del peinado, de la voz perfecta, hay un niño que quizás solo quiere correr sin ser observado. Joselito empezó su historia rodeado de admiración, pero también de expectativas. Y las expectativas, cuando caen sobre un niño, pesan más que cualquier maleta de viaje. La gente veía su rostro en la pantalla y creía conocerlo. Veía sus lágrimas en una escena y pensaba que eran parte de la magia. Escuchaba su voz y sentía que algo puro seguía existiendo en el mundo. Pero nadie podía ver lo que se estaba formando lentamente detrás de esa imagen. La distancia entre el personaje que todos amaban y la persona que algún día tendría que sobrevivir a ese personaje.
Porque el destino de Joselito no comenzó a romperse cuando dejó de ser famoso. Comenzó mucho antes. Comenzó el día en que el mundo decidió que su infancia era más valiosa como espectáculo que como infancia. Comenzó cuando su voz dejó de pertenecerle solo a él. Comenzó cuando cada aplauso, en lugar de liberarlo, lo ató un poco más a una versión de sí mismo que no podía durar para siempre. Y sin embargo, en aquellos primeros momentos, nadie veía tragedia. Solo veían talento. Solo veían futuro. Solo veían a un niño capaz de emocionar hasta el corazón más duro. Quizá por eso su historia duele tanto. Porque no empezó en la oscuridad. Empezó con luz, con una voz limpia, con una sonrisa, con un público de pie, con la promesa de que todo sería hermoso. Pero hay destinos que se anuncian disfrazados de bendición. Y el de Joselito, el niño que cantaba como si el cielo le hubiera prestado la garganta, llevaba desde el principio una pregunta escondida. ¿Qué ocurre cuando el mundo se enamora de un niño y después no le perdona que crezca? Esa pregunta aún no tenía respuesta. Todavía no. Porque en ese momento, Joselito apenas estaba entrando en el gran escenario de su vida. No sabía que cada canción lo acercaba al mito. No sabía que cada película lo convertiría en un rostro inolvidable. No sabía que el mismo público que lo levantaría hasta lo más alto, un día miraría hacia otro lado cuando su voz cambiara, cuando su cuerpo cambiara ahora, cuando la inocencia empezara a desvanecerse. Por ahora, solo era un niño frente al micrófono, un niño respirando hondo, un niño rodeado de silencio, un niño a punto de cantar. Y cuando la primera nota salió de su boca, todos creyeron estar escuchando el comienzo de una historia feliz. Nadie entendió que, en realidad, acababan de escuchar el primer eco de una despedida. Cuando Joselito empezó a acercarse al cine, todavía llevaba en el rostro esa inocencia que parecía no conocer el peligro. Tenía la mirada limpia de los niños que aún no han aprendido a desconfiar del mundo, pero su voz ya sonaba como si hubiera atravesado siglos de tristeza. Esa contradicción fue, desde el principio, la clave de su hechizo. El público no veía solamente a un niño que cantaba bien. Veía algo más difícil de explicar. Una criatura pequeña capaz de tocar una fibra secreta en los adultos, como si cada nota abriera una puerta hacia una emoción antigua, hacia una nostalgia que muchos llevaban escondida, y que de pronto encontraba forma en la garganta de aquel muchacho. El cine entendió muy rápido el poder de esa imagen. Un niño con voz prodigiosa, con rostro tierno, con una presencia capaz de conmover incluso antes de decir una palabra, era demasiado valioso para permanecer lejos de las cámaras. Así, poco a poco, Joselito fue dejando atrás el espacio íntimo de las canciones cantadas ante públicos pequeños, y comenzó a entrar en un mundo donde todo era más grande, más brillante y también más exigente. Los estudios, los focos, los decorados, los técnicos caminando deprisa, las órdenes que iban y venían, los silencios repentinos antes de cada toma. Todo aquello debió parecerle al principio una especie de sueño construido por adultos, un territorio misterioso donde la realidad se repetía hasta parecer perfecta. Pero detrás de esa perfección había una disciplina dura. Para que el público viera magia, el niño tenía que aprender a obedecer al tiempo de la cámara. Tenía que esperar, repetir, contener el cansancio, emocionar cuando se lo pedían, y volver a emocionarse aunque la escena ya se hubiera grabado varias veces. Esa es una de las partes más silenciosas de su historia. Mientras millones lo mirarían después como símbolo de espontaneidad y pureza, detrás de cada imagen había un niño aprendiendo demasiado pronto que el espectáculo no se sostiene solo con talento, sino con resistencia. Y Joselito resistía. Lo hacía con esa mezcla de docilidad y misterio que fascinaba a quienes lo rodeaban. En la pantalla parecía natural, como si hubiese nacido allí, como si el cine hubiera estado esperándolo desde siempre. Cantaba dentro de las películas, y de pronto, la historia se detenía. El argumento podía seguir, los personajes podían hablar, pero cuando su voz aparecía, todo giraba alrededor de ella. Era una voz que no pedía permiso. Subía limpia, luminosa,
atravesando la escena como una luz entrando por una ventana cerrada. Los espectadores sentían que aquel niño no interpretaba una canción, parecía confesar algo. Y quizá por eso lo amaron con tanta fuerza, porque en su forma de cantar había una verdad emocional que no necesitaba explicaciones. El éxito llegó con la velocidad de las cosas que parecen bendiciones. De pronto su nombre empezó a viajar más lejos que él. Su rostro se multiplicó en carteles, fotografías, programas de cine y conversaciones familiares. Las madres lo miraban con ternura, los padres con asombro, los niños con una mezcla de admiración y envidia. Joselito se convirtió en una presencia familiar, casi doméstica, alguien que entraba en los hogares a través de la pantalla y dejaba detrás una sensación de dulzura melancólica. Era el pequeño ruiseñor, el niño que cantaba como si el dolor del mundo pudiera volverse hermoso durante unos minutos. Pero ahí, precisamente ahí, comenzó a formarse la trampa, porque el público no se enamoró solo de su voz. Se enamoró de una edad, de un rostro, de una fragilidad concreta. Se enamoró del niño que parecía tocar el cielo sin dejar de ser niño. Y cuando una multitud se enamora de una imagen así, no quiere que esa imagen cambie. Quiere conservarla intacta, repetirla, protegerla del paso del tiempo como si fuera una fotografía guardada en un cajón. El problema era que Joselito no era una fotografía, era un ser vivo. Respiraba, crecía, se cansaba, cambiaba. Aunque todos a su alrededor celebraran el milagro, el reloj ya estaba avanzando dentro de él. En aquellos años dorados, nadie quería pensar en eso. La fama tiene una forma elegante de esconder las preguntas difíciles. Mientras las películas funcionaban y las canciones emocionaban, mientras los aplausos seguían llegando, y los productores veían en aquel niño una promesa rentable, parecía innecesario preguntarse qué pasaría después. ¿Después de la infancia? ¿Después del cambio de voz? ¿Después de que el rostro angelical empezara a endurecerse con la adolescencia? Esas preguntas quedaban lejos, en algún rincón incómodo del futuro. Por ahora bastaba con seguir adelante. Bastaba con que Joselito cantara otra vez. Y él cantaba. Cantaba frente a cámaras, en escenarios, en viajes, en jornadas que para cualquier niño habrían parecido interminables. La gente veía solo el resultado final. La canción limpia, la sonrisa medida, la emoción perfecta. Pero la vida detrás del fenómeno era otra cosa. Era el movimiento constante de un niño convertido en centro de decisiones, que muchas veces no le pertenecían. Era el aprendizaje de una regla silenciosa. Cuando todos esperan que seas extraordinario, incluso tu cansancio parece una falta. Y así, mientras su nombre crecía, también crecía la distancia entre el artista que el mundo adoraba y el niño real que tenía que habitar esa adoración. Esa distancia es importante para entender todo lo que vendría después. Porque el drama de Joselito no nació únicamente cuando la fama comenzó a apagarse. Nació antes, en pleno brillo, cuando el personaje empezó a ocupar más espacio que la persona. El público llamaba a gritos al pequeño ruiseñor. Pero ¿quién llamaba a José? ¿Quién miraba al niño cuando no había música? ¿Quién podía abrazarlo sin pedirle antes una canción, una sonrisa, una escena, una prueba más de su don? En el centro de la ovación, una soledad distinta empezó a rodearlo. Una soledad muy difícil de reconocer porque estaba disfrazada de éxito. Y quizás por eso su historia resulta tan dolorosa. Porque desde fuera parecía un cuento luminoso. Un niño humilde. Una voz prodigiosa. El cine abriéndole sus puertas. El público rendido ante él. Todo parecía avanzar hacia una vida maravillosa. Pero las historias más tristes casi nunca empiezan en la oscuridad. Empiezan con una luz tan fuerte que impide ver la grieta. Empiezan con aplausos, con sonrisas, con contratos, con promesas, con una frase repetida por todos. Este niño llegará muy lejos. Y sí, Joselito llegó lejos. Tan lejos que, en algún momento, quizá empezó a quedar lejos de sí mismo. El cine lo convirtió en mito porque supo fijar su infancia en imágenes.
Cada película era una cápsula del tiempo. Allí quedaba su voz, su gesto, su forma de mirar, su pureza escénica. El público podía regresar a él una y otra vez, siempre igual, siempre pequeño, siempre suspendido en ese instante antes de crecer. Pero la vida real no funciona como el cine. La vida no permite repetir la toma hasta que todo queda perfecto. La vida avanza, transforma, desgasta. Y mientras en la pantalla Joselito permanecía intacto, fuera de ella, el niño seguía caminando hacia un destino que nadie podía detener. Ese era el verdadero conflicto escondido bajo la gloria. Cuanto más amado era como niño, más difícil sería aceptarlo como adolescente. Cuanto más se celebraba su voz infantil, más cruel sería el día en que esa voz cambiara. Cuanto más perfecta parecía su imagen, más humana resultaría su caída ante los ojos de quienes no querían verlo crecer. La fama lo estaba levantando, sí, pero también estaba construyendo una jaula hecha de ternura. Una jaula dorada donde todo parecía bello hasta que uno intentaba salir. En aquellos primeros años de cine y canciones, Joselito todavía era recibido como una bendición. Los aplausos seguían sonando, las puertas seguían abriéndose, los rostros se iluminaban al escucharlo. Pero el tiempo, que nunca pide permiso, ya había empezado a hacer su trabajo. Cada día, aunque nadie lo notara, el pequeño ruiseñor se acercaba un poco más al borde de una transformación inevitable. Y ahí queda la imagen más inquietante de esta etapa. Un niño bajo los focos, cantando con una voz que parecía eterna, mientras detrás de la cámara el futuro esperaba en silencio. El público creía estar viendo el nacimiento de una estrella destinada a brillar para siempre. Pero en realidad estaba viendo algo mucho más frágil. El instante exacto en que un niño se convierte en mito. Y un mito empieza a devorar al niño que lo hizo posible. Hubo un tiempo en que bastaba pronunciar su nombre para que una sonrisa apareciera en el rostro de la gente. Joselito no era solo un niño que cantaba en películas. Era una emoción compartida. Una presencia que parecía atravesar fronteras sin pedir permiso. Su voz salía de una pantalla en blanco y negro. Cruzaba salas oscuras, hogares modestos, teatros llenos, radios encendidas al atardecer, y allí donde llegaba dejaba una huella difícil de borrar. En una época marcada por silencios largos y heridas que muchos preferían no nombrar, aquel niño ofrecía algo que el público necesitaba desesperadamente. La ilusión de que todavía existía una pureza capaz de sobrevivir en medio del mundo. El cine lo entendió antes que nadie. La cámara se enamoró de su rostro porque en él convivían la fragilidad y la promesa. Cuando Joselito miraba hacia el frente, parecía hacerlo con una inocencia absoluta. Pero cuando cantaba, esa inocencia se convertía en algo más profundo, casi doloroso. No era la alegría sencilla de un niño cualquiera. Era una tristeza luminosa, una melancolía que los adultos reconocían sin saber exactamente de dónde venía. Quizá por eso sus canciones funcionaban como escenas dentro de la escena. La película podía tener su historia, sus personajes, sus conflictos, pero cuando él empezaba a cantar, todo quedaba suspendido. La voz tomaba el mando. Y durante unos minutos el público dejaba de mirar una ficción para mirar algo que parecía verdad. Así nació el fenómeno. Las salas se llenaban, los carteles repetían su imagen, las canciones viajaban de boca en boca. Joselito empezó a convertirse en un rostro familiar para personas que jamás lo habían visto de cerca. Lo sentían propio, cercano, casi como un niño de la familia. En muchas casas, su voz acompañaba las tardes con la misma naturalidad con que entraba la luz por la ventana. Para algunos era ternura, para otros, consuelo. Para muchos, era la prueba de que el talento podía aparecer en el lugar más humilde y elevarlo todo, como si la vida, por una vez, decidiera premiar a alguien nacido lejos de los salones importantes. Pero la fama no se limita a celebrar. La fama toma posesión. Con cada nuevo éxito, Joselito dejaba de ser solamente José, el niño de carne y hueso, para convertirse en una figura que el público necesitaba conservar intacta.
La industria lo envolvió en una imagen cuidadosamente construida. El pequeño cantor de mirada dulce, el muchacho que emocionaba sin mancharse, el ruiseñor que parecía no pertenecer al tiempo. Esa imagen lo protegía y al mismo tiempo lo encerraba. Lo elevaba ante millones de personas, pero también reducía su vida a una expectativa muy precisa. Debía seguir siendo adorable. Debía seguir emocionando. Debía seguir pareciendo siempre el mismo. El éxito lo llevó lejos. Viajes, presentaciones, rodajes, entrevistas, encuentros con públicos que lo recibían como si estuvieran ante algo extraordinario. En cada lugar, las miradas se posaban sobre él con una mezcla de cariño y exigencia. No bastaba con que estuviera presente. Todos esperaban que ocurriera el milagro. Esperaban la canción, la nota perfecta, la emoción exacta. Y él, todavía niño, aprendió a responder a ese llamado. Aprendió que su voz podía transformar una sala entera. Aprendió que un aplauso podía sonar como amor. Aprendió también, aunque tal vez no pudiera nombrarlo, que cuando uno se vuelve necesario para la emoción de los demás, empieza a perder el derecho a estar simplemente cansado. Esa es una de las sombras más delicadas de su historia. Desde fuera, todo parecía triunfo. La infancia de Joselito parecía bañada por una luz de película. Escenarios, ovaciones, cámaras, canciones, viajes y una popularidad que crecía como una marea. Pero debajo de esa superficie brillante se movía algo más silencioso. El niño estaba siendo observado constantemente. Su voz ya no le pertenecía del todo. Pertenecía a quienes la esperaban, a quienes pagaban por escucharla, a quienes invertían en ella, a quienes lloraban con ella y luego pedían otra canción. La admiración, cuando se vuelve inmensa, puede parecer una forma de abrazo, pero también puede apretar demasiado. Joselito avanzaba en medio de ese abrazo. Su rostro se volvió inseparable de una idea de inocencia. El público no quería ver en él contradicciones, dudas ni cansancio. Quería ver al niño luminoso que entraba en escena y hacía que todo se volviera más puro. Esa demanda invisible fue creciendo junto con su popularidad. Cuanto más lo amaban, más difícil era para él salirse del molde. Cualquier gesto debía encajar con la imagen del pequeño ruiseñor. Cualquier cambio podía sentirse como una amenaza. Y sin embargo, el cambio ya estaba ocurriendo, aunque nadie quisiera mirar. Porque mientras los espectadores lo guardaban en la memoria como un niño eterno, la vida seguía haciendo su trabajo. Los días pasaban. El cuerpo crecía. La voz, ese instrumento que lo había llevado hasta la cima, llevaba dentro su propia fragilidad. Una voz infantil es un milagro con fecha secreta. Puede sonar pura, inmensa, irrepetible, pero no puede permanecer congelada para siempre. La adolescencia esperaba detrás del telón como un personaje que todavía no había entrado en escena, pero cuya llegada cambiaría toda la historia. En los años de mayor gloria, esa amenaza, Annie, era apenas una sombra. Nadie quería hablar de ella porque los negocios marchaban, el público respondía y la leyenda seguía alimentándose. Joselito cantaba, y todo parecía justificarse. Cada ovación confirmaba que el camino era correcto. Cada lágrima del público parecía borrar cualquier pregunta incómoda. ¿Qué importaba el cansancio si el mundo lo adoraba? ¿Qué importaba la presión si su destino parecía escrito por una mano generosa? ¿Qué importaba la infancia perdida si a cambio recibía una eternidad de aplausos? Pero esa es precisamente la crueldad de ciertas historias. El precio no se paga en el momento de la compra. Se paga después, cuando ya no queda manera de devolver lo recibido. El niño que el mundo aplaudía estaba acumulando, sin saberlo, una deuda con su propio futuro. Cada película fijaba más fuerte su imagen infantil. Cada canción hacía más profunda la dependencia del público hacia aquella voz intacta. Cada éxito levantaba el muro un poco más alto entre José y Joselito. Y cuando ese muro se volvió parte del paisaje, casi nadie se preguntó si el niño que estaba dentro podría cruzarlo algún día. Tal vez hubo noches en que, después de los aplausos, el silencio sonó demasiado grande.
Tal vez hubo habitaciones de hotel donde el espejo devolvía una cara cansada que nadie habría reconocido en los carteles. Tal vez hubo momentos en que el niño, rodeado de adultos que hablaban de contratos y próximos proyectos, sintió que su vida avanzaba sobre una vía ya trazada, como un tren que no podía detenerse aunque el paisaje empezara a cambiar. No hace falta inventar lágrimas para entender la tristeza de ese destino. Basta imaginar a un niño convertido en símbolo antes de tener edad para comprender lo que significa cargar con un símbolo. Y aún así seguía cantando. Ahí estaba la fuerza y la tragedia de Joselito. No parecía luchar contra su destino. Parecía entregarse a él con la confianza de quien todavía cree que la belleza puede protegerlo. Su voz continuaba elevándose con una claridad capaz de estremecer. El público seguía rindiéndose. Las películas seguían alimentando la leyenda. La figura del pequeño ruiseñor se hacía más grande, más querida, más difícil de abandonar. Pero cuanto más alto subía, más estrecho se volvía el camino de regreso. Porque el mundo no solo lo estaba admirando, lo estaba definiendo. Y cuando el mundo define a un niño demasiado pronto, ese niño corre el riesgo de pasar el resto de su vida intentando escapar de una versión de sí mismo que todos los demás consideran sagrada. En ese momento, Joselito parecía tenerlo todo. Fama, cariño, reconocimiento, una voz que atravesaba corazones, y una imagen que el cine había convertido en inmortal. Pero en el centro de aquella gloria, se escondía una pregunta que todavía no se escuchaba con claridad, una pregunta que iría creciendo con los años hasta volverse inevitable. Si el público amaba al ruiseñor porque era pequeño, ¿qué ocurriría cuando sus alas ya no cabieran dentro de la jaula de la infancia? La respuesta aún estaba lejos, pero el destino ya había empezado a acercarla. Nadie sabe con exactitud cuál fue el primer día en que Joselito sintió que algo estaba cambiando. Tal vez ocurrió frente a un espejo, mientras se miraba el rostro, y descubría que la niñez ya no permanecía allí con la misma claridad de antes. Tal vez sucedió durante una grabación, cuando una nota que antes salía limpia comenzó a exigirle un esfuerzo extraño, casi imperceptible, como si su propia garganta empezara a cerrarle una puerta. O quizá fue en el silencio posterior a una ovación, cuando entendió, sin poder explicarlo del todo, que el aplauso seguía siendo fuerte, pero ya no sonaba igual dentro de él. La infancia no se va de golpe. Se retira despacio, como la luz de una tarde que parece eterna, hasta que de pronto la habitación queda en penumbra. En Joselito, esa despedida tenía un peso distinto, porque su infancia no había sido solamente una etapa de vida. Había sido su escenario, su marca, su milagro. El mundo lo había amado por ser niño, por cantar como niño, por mirar como niño, por parecer suspendido en una pureza que nadie quería ver desaparecer. Pero el cuerpo no entiende de contratos ni de carteles. El cuerpo crece, la voz cambia, los rasgos se transforman. Y lo que para cualquier muchacho es una transición natural, para Joselito empezaba a parecer una amenaza. Durante años, todos habían celebrado su voz como si fuera eterna. Pero aquella voz pertenecía a un instante frágil. Era una flor abierta bajo una luz muy intensa, hermosa precisamente porque no podía durar. Cuando la adolescencia empezó a acercarse, no llegó con escándalo ni con ruido, sino con pequeños signos que debieron sentirse como grietas en un cristal. Una nota más difícil, un tono menos limpio, una expresión del rostro que ya no encajaba del todo con la imagen del niño prodigio. Afuera, el público seguía queriendo al ruiseñor. Adentro, José empezaba a descubrir que el ruiseñor no podía cantar igual para siempre. Ahí nació una tensión silenciosa. La industria necesitaba conservarlo. El público necesitaba reconocerlo. Los adultos alrededor necesitaban que el fenómeno continuara. Pero la vida empujaba en otra dirección. Cada día que pasaba lo alejaba un poco más de la imagen que lo había hecho famoso. Y esa distancia, al principio casi invisible, empezó a volverse cada vez más difícil de ocultar. El niño que antes se emocionaba solo con aparecer en pantalla comenzaba a entrar en una edad incómoda para el espectáculo.
demasiado mayor para seguir siendo el pequeño milagro, demasiado marcado por aquella fama temprana para ser recibido simplemente como un joven artista. Ese es uno de los destinos más crueles de los niños prodigio. El mundo los eleva cuando parecen excepcionales, pero muchas veces no sabe acompañarlos cuando se vuelven humanos. A Joselito no se le pedía solo cantar, se le pedía permanecer pequeño, dulce, intacto, reconocible. Y cuanto más imposible se volvía esa exigencia, más pesada debía sentirse. Porque crecer, para él, no significaba únicamente cambiar de edad. Significaba poner en peligro todo aquello que lo había convertido en alguien amado. El cine, que antes lo había abrazado con entusiasmo, comenzó a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué hacer con Joselito cuando ya no pudiera ser el mismo Joselito? La cámara, tan generosa con su rostro infantil, podía volverse despiadada ante la transformación. Los focos que antes parecían acariciarlo empezaban a revelar lo que todos querían negar. El niño estaba dejando de ser niño, y en ese descubrimiento no había culpa, pero sí una tristeza profunda. Porque nadie había preparado al público para amar otra versión de él. Quizá lo más doloroso no fue cambiar, sino sentir que ese cambio decepcionaba a los demás. Para cualquier adolescente, crecer ya es una batalla íntima. El cuerpo se vuelve extraño, la voz se desconoce, el espejo devuelve preguntas. Pero Joselito no atravesaba esa batalla en privado. La atravesaba bajo la mirada de un país, de una industria, de millones de personas que habían guardado su infancia como una reliquia. Mientras otros muchachos podían equivocarse lejos de los focos, él debía hacerlo frente a un público que no siempre distingue entre evolución y pérdida. La fama que lo había llevado tan alto comenzó a mostrar su otro rostro. Antes, cada aparición reforzaba el encanto. Ahora, cada cambio podía ser leído como una caída. Antes, la ternura del público parecía incondicional. Ahora, esa ternura empezaba a depender de una memoria, la memoria del niño que fue. Y cuando una persona queda atrapada en la memoria de los demás, el presente se vuelve un territorio difícil. Todo lo nuevo parece una traición a lo antiguo. Todo crecimiento parece una despedida. Joselito seguía siendo Joselito, pero el mundo empezaba a buscar en él a alguien que ya no podía existir. Esa fue la herida. No una ruptura súbita, no un abandono inmediato, sino una lenta pérdida de sincronía entre la persona y el mito. José avanzaba hacia la juventud, mientras el público seguía mirando hacia atrás. Él caminaba, pero su leyenda permanecía clavada en una edad que ya no le pertenecía. Y en medio de esa tensión, la pregunta se volvía cada vez más oscura. ¿Cómo se sobrevive cuando tu mayor triunfo fue una versión de ti mismo que el tiempo está borrando? No había respuesta sencilla. Solo quedaba seguir adelante, cantar mientras se pudiera, sonreír cuando la ocasión lo exigiera, aceptar que la luz de antes empezaba a cambiar de color. Pero bajo esa luz nueva, más fría, más incierta, el destino de Joselito comenzaba a revelar su parte más amarga. El pequeño ruiseñor había conquistado el mundo con una voz de infancia, y ahora esa misma infancia empezaba a abandonarlo sin pedir permiso. Quizá allí comenzó la verdadera soledad. No cuando los aplausos desaparecieron, sino cuando aún seguían sonando y, sin embargo, él ya podía sentir que estaban dirigidos a un niño que se estaba alejando para siempre. Hubo un momento en que Joselito comprendió que el silencio no llega de repente. No cae como una puerta cerrada, ni como una noche sin luna. El silencio llega primero disfrazado de pequeñas ausencias. Una llamada que tarda más. Una propuesta que ya no llega con la misma urgencia. Una mirada que antes brillaba de entusiasmo y ahora parece medir, calcular, dudar. El mundo del espectáculo rara vez anuncia sus despedidas con palabras claras. Prefiere retirarse despacio, como una marea que deja la playa vacía mientras todos fingen que el mar sigue allí. Para Joselito, esa retirada debió sentirse más cruel, porque había conocido el ruido absoluto. Había conocido teatros llenos, salas emocionadas, adultos con lágrimas en los ojos, niños repitiendo sus canciones,
productores convencidos de tener entre las manos un tesoro irrepetible. Durante años, su nombre había sido sinónimo de ternura, de pureza, de un milagro que parecía no necesitar explicación. Pero cuando la adolescencia terminó de instalarse en su cuerpo y la voz infantil empezó a pertenecer al pasado, la misma industria que lo había elevado comenzó a mirarlo con una pregunta incómoda. ¿Qué hacer ahora con él? Esa pregunta fue más dolorosa que cualquier crítica, porque no se dirigía solamente al artista, sino al niño que había crecido bajo los focos creyendo que el amor del público podía sostenerlo siempre. De pronto, Joselito ya no encajaba con la imagen que todos recordaban. No era el pequeño ruiseñor de antes, pero tampoco le permitían ser simplemente un hombre nuevo. El mito infantil seguía caminando detrás de él como una sombra demasiado larga, una sombra que entraba en cada habitación antes que su propio nombre. Allí donde iba, la gente no veía primero al presente. Buscaba el pasado en su rostro, en sus gestos, en su voz. Querían encontrar al niño, aunque el niño ya hubiera desaparecido. Y ese es un tipo de soledad difícil de explicar, porque Joselito no estaba solo en el sentido común de la palabra. Había gente alrededor, había memoria, había fama acumulada, había un nombre que muchos seguían reconociendo. Pero una cosa es ser recordado y otra muy distinta es ser acompañado. La memoria puede ser una casa hermosa, pero también puede convertirse en una habitación cerrada. El público lo recordaba con cariño. Sí, pero ese cariño muchas veces apuntaba hacia una versión de él que ya no podía responder. Lo amaban en pasado. Y vivir bajo el amor del pasado puede doler más que el olvido. El cine, que antes había sabido envolver su infancia en luz, empezó a perder interés en esa transformación. La cámara que lo había convertido en un icono parecía no saber cómo mirarlo ahora. Antes, cada gesto suyo encontraba sentido dentro de la imagen del niño prodigio. Ahora, cualquier intento de madurez quedaba comparado con aquella figura imposible. Si cantaba, lo medían contra la voz que había tenido. Si aparecía en público, lo buscaban con los ojos de la nostalgia. Si intentaba avanzar, el recuerdo tiraba de él hacia atrás. Joselito había crecido, pero su leyenda no. La leyenda seguía siendo pequeña, luminosa, pura. Y cuanto más insistía el mundo en conservarla intacta, más difícil debía ser para José reconciliarse con su propia vida. Porque crecer no debería ser una culpa. Cambiar no debería ser una derrota. Dejar atrás una voz infantil no debería sentirse como traicionar a quienes te amaron. Pero en su caso, el paso natural del tiempo fue recibido como una pérdida colectiva. El público no solo veía a un artista transformándose, sentía que algo de su propia memoria se desvanecía con él. Quizá por eso el aplauso empezó a sonar distinto antes de desaparecer. Ya no era el aplauso de descubrimiento, aquel que se levanta lleno de asombro ante algo nuevo. Era un aplauso cargado de recuerdo, una ovación que miraba hacia atrás. Y Joselito, en medio de ese eco, debía haber sentido que cada reconocimiento llevaba dentro una comparación secreta. La gente seguía diciendo su nombre, pero muchas veces lo hacía con el tono de quien abre un álbum antiguo. Su presente parecía condenado a dialogar con una fotografía. En esa etapa, el destino de Joselito dejó de ser el de un niño famoso y empezó a parecerse al de muchos artistas que fueron amados demasiado pronto. La industria tiene una memoria interesada. Recuerda mientras puede vender. Olvida cuando no sabe cómo continuar. Durante la infancia, su talento había sido un tesoro claro, fácil de presentar, imposible de ignorar. En la juventud, en cambio, todo se volvió más complejo. El mercado quería certezas, y él era una pregunta. Quería etiquetas, y él estaba buscando forma, quería repetir el milagro. Y los milagros no se repiten por encargo. Ahí empezó la verdadera lucha. Una lucha que no siempre se ve desde fuera. No era solo la lucha por conseguir trabajo, por volver a grabar, por encontrar un lugar en los escenarios o en las pantallas. Era una lucha más íntima. La de seguir sintiéndose valioso cuando el mundo deja de mirarte con la misma intensidad.
Durante años, Joselito había recibido señales constantes de que su voz importaba, de que su presencia emocionaba, de que su nombre tenía peso. Cuando esas señales comenzaron a debilitarse, tuvo que enfrentarse a una pregunta que muchos niños prodigio conocen demasiado bien. ¿Quién soy cuando ya no soy aquello que todos celebraban? La respuesta no podía encontrarse de inmediato. Ningún artista se reconstruye sin atravesar ruinas. Y en las ruinas de Joselito había canciones, carteles, películas, recuerdos de multitudes y una infancia convertida en monumento. Para avanzar, debía cargar con todo eso. No podía negar al pequeño ruiseñor porque ese niño había sido real, había emocionado de verdad, había cambiado su destino. Pero tampoco podía vivir eternamente dentro de él. Necesitaba salir de la jaula dorada sin destruir la belleza de lo que había sido. Esa contradicción lo acompañó como una música triste. Ser amado por lo que fuiste y no saber si puedes ser amado por lo que eres. Ser reconocido en la calle y al mismo tiempo sentir que nadie está mirando al hombre presente. Escuchar tu nombre como una gloria antigua cuando todavía estás vivo. Todavía respiras. Todavía buscas un camino. Esa es una forma discreta de tragedia. No la caída espectacular que todos comentan, sino el desgaste lento de alguien que intenta sobrevivir a su propia leyenda. Y mientras el mundo avanzaba, mientras nuevas voces, nuevos rostros y nuevas modas ocupaban el espacio que antes parecía suyo, Joselito tuvo que aprender algo que ningún niño debería aprender tan pronto. Que el aplauso no siempre regresa al lugar donde fue feliz. A veces se queda en una época. A veces pertenece a una fotografía, a una canción, a una sala de cine que ya no existe. A veces el aplauso sigue sonando en la memoria de los demás, pero deja de alimentar la vida de quien lo recibió. Por eso, cuando la fama empezó a alejarse, no se apagó solamente una carrera. Se abrió una herida de identidad. El pequeño ruiseñor había conquistado al mundo con una voz que parecía eterna, pero el mundo no supo qué hacer con el silencio que vino después. Y en ese silencio, José tuvo que mirar de frente aquello que nadie había querido decirle cuando era niño. Que el amor del público puede ser inmenso, pero no siempre sabe quedarse cuando el milagro cambia de forma. Así comenzó una etapa más dura, más incierta, menos iluminada. Ya no era el niño que todos esperaban ver aparecer bajo los focos. Tampoco era todavía el hombre que lograría ser entendido sin comparaciones. Estaba en medio, en esa tierra fría donde viven los artistas que fueron demasiado famosos, demasiado pronto. Y allí, lejos del resplandor que lo había acompañado en la infancia, empezó a descubrir que crecer no había sido el final de su historia. Era apenas el comienzo de una soledad más profunda. Después del ruido, llegó una vida más baja, más opaca, casi irreconocible para quienes solo habían conocido a Joselito bajo el resplandor de los focos. No fue una desaparición limpia, ni una salida elegante del escenario, sino algo más doloroso. Una presencia que seguía existiendo mientras el mundo parecía mirar hacia otro lado. José seguía allí, respirando bajo el peso de un nombre que había sido demasiado grande para un niño y demasiado estrecho para un hombre. La fama no lo había abandonado del todo. Permanecía a su alrededor como un perfume antiguo, como una música que se escucha desde otra habitación, como una fotografía amarillenta que todos admiran pero nadie sabe dónde colocar en el presente. Lo más difícil quizá no fue perder la gloria, sino cargar con una gloria que ya no abría las mismas puertas. Porque cuando alguien ha sido amado por millones, el olvido nunca llega vacío. Llega lleno de comparaciones. Llega con personas que se acercan para hablar del pasado, con sonrisas que recuerdan al niño antes de mirar al adulto, con preguntas que parecen cariñosas, pero que hunden una aguja en la misma herida. ¿Te acuerdas de cuando cantabas aquello? ¿Qué fue de aquella voz? ¿Qué tiempos aquellos? Cada frase podía sonar amable, incluso tierna, pero detrás de esa ternura se escondía una condena silenciosa. Para muchos, Joselito seguía vivo únicamente en una época que ya había terminado,
y José tuvo que aprender a caminar dentro de ese malentendido. La vida después del mitos no se parece a la vida común. El hombre que había detrás del pequeño ruiseñor no podía empezar de cero, porque todos creían conocerlo, pero tampoco podía continuar desde donde lo había dejado la infancia, porque esa infancia era irrecuperable. Estaba atrapado entre dos imposibilidades. No podía volver a ser el niño que emocionó al mundo, y no conseguía que el mundo aceptara del todo al hombre en el que se había convertido. Esa zona intermedia, ese territorio sin aplausos claros, ni silencio completo, fue quizá una de las partes más duras de su destino. En esa etapa, la memoria pública se convirtió en una sombra larga. Cada vez que aparecía su nombre, volvía con él la imagen del rostro infantil, de los ojos grandes, de la voz pura elevándose sobre una melodía triste. Era una imagen hermosa, sí, pero también implacable. Porque cuanto más bella es una memoria, más difícil resulta competir contra ella. José no luchaba contra otro artista, ni contra una moda nueva, ni siquiera contra el paso del tiempo. Luchaba contra su propio fantasma. Un fantasma amado, luminoso, intocable. Un fantasma que cantaba mejor que cualquier recuerdo y que jamás envejecía. A veces, el pasado puede ser más fuerte que una persona viva. El público conservaba al pequeño Joselito como quien guarda una joya familiar, con cariño, con nostalgia, con una especie de devoción privada. Pero esa devoción no siempre dejaba espacio para la realidad. El niño prodigio quedaba intacto en las películas, detenido en la edad exacta en que todos lo habían amado. El hombre, en cambio, tenía que enfrentarse a días ordinarios, decisiones difíciles, errores posibles, necesidades concretas. Tenía que vivir sin la protección de aquella inocencia que una vez lo había vuelto sagrado ante los ojos del público. Y cuando se pierde esa protección, el mundo puede volverse frío. Una tristeza muy particular en los artistas que sobreviven a su propia leyenda. No se trata solo de haber sido famosos y luego dejar de serlo. Es más profundo. Es sentir que una parte de ti fue convertida en monumento mientras tú aún necesitabas seguir caminando. Es ver cómo la gente visita tu pasado con emoción, pero no siempre se interesa por tu presente. Es escuchar aplausos antiguos dentro de la cabeza y descubrir que ya no sirven para iluminar la noche actual. José llevaba consigo ese museo invisible. Dentro de él había canciones, escenas, giras, carteles, rostros emocionados, ovaciones que alguna vez parecieron eternas. Pero ningún recuerdo, por hermoso que sea, puede abrazar a un hombre cuando vuelve a jaja y cierra la puerta. El silencio de la madurez fue distinto al silencio de la infancia. Cuando era niño, el silencio llegaba antes de la canción y estaba lleno de expectativa. Todos esperaban que abriera la boca para que ocurriera el milagro. En la adultez, el silencio tenía otra textura. Era más largo, más pesado, menos inocente. Ya no anunciaba una ovación inevitable. A veces anunciaba ausencia. A veces era el espacio frío entre lo que fue y lo que no volvió a ser. Y en ese espacio, José tuvo que preguntarse quién podía llegar a ser sin el pequeño ruiseñor protegiéndolo. Tal vez y ahí comenzó una forma distinta de resistencia. No la resistencia del niño que repite una escena bajo los focos, sino la del hombre que debe reconstruirse lejos del relato que otros escribieron para él. Reconstruirse después de una fama temprana exige algo casi cruel. Mirar con amor al niño que fuiste sin permitir que ese niño te entierre. José no podía odiar a Joselito porque Joselito era su historia, su don, su puerta hacia el mundo. Pero tampoco podía permitir que aquella imagen lo devorara por completo. Tenía que encontrar una manera de convivir con el mito sin desaparecer detrás de él. No es fácil. A veces la identidad se vuelve una casa con habitaciones cerradas. En una está el niño que cantaba y hacía llorar al público. En otra, el joven que no supo dónde colocar su transformación. En otra, el hombre que intentaba seguir adelante mientras todos le pedían que mirara hacia atrás. Y en el centro de esa casa, José permanecía escuchando ecos.
Ecos de canciones, de aplausos, de cámaras, de voces adultas decidiendo su destino cuando aún era demasiado pequeño para entender el precio. La pregunta ya no era solamente qué había ocurrido con Joselito. La pregunta verdadera era qué quedaba de José después de haber sido Joselito para todos. Esa pregunta no tiene una respuesta simple, porque las vidas marcadas por la fama infantil rara vez se ordenan como una biografía limpia. Están hechas de brillo y pérdida, de gratitud y resentimiento, de orgullo y cansancio. Joselito había conocido un amor inmenso, pero también había conocido la fragilidad de ese amor cuando el milagro cambió de forma. Había recibido el mundo con los brazos abiertos, pero luego tuvo que vivir la experiencia amarga de descubrir que el mundo puede guardar tu recuerdo y, aún así, no saber acompañarte. Por eso su historia no debe mirarse solo como la caída de una estrella. Sería demasiado fácil, demasiado injusto. Es más bien la historia de un hombre obligado a vivir después de haber sido convertido en símbolo. Un hombre que tuvo que cargar con el niño que todos adoraban, incluso en los días en que ese niño ya no podía ayudarlo. Un hombre que caminó con una voz antigua dentro de la memoria colectiva, mientras su propia voz, la de adulto, buscaba un lugar donde ser escuchada sin comparación. Y quizá esa fue la batalla más silenciosa de todas. No volver a conquistar el mundo, no repetir el milagro, sino encontrar, entre los restos de la fama y la ternura cruel del recuerdo, una forma de seguir siendo alguien cuando todos insistían en recordarlo como algo que ya no era. Porque el pequeño ruiseñor había pertenecido al público. Pero José, el hombre que quedó después, todavía tenía que aprender a pertenecerse a sí mismo. Con el paso de los años, la historia de Joselito dejó de pertenecer solo a los periódicos, al cine o a los discos antiguos. Empezó a vivir en otro lugar más poderoso y más peligroso, la memoria de la gente. Allí, en ese territorio donde los recuerdos se vuelven más limpios de lo que fueron, y el pasado adquiere una luz casi sagrada, el pequeño ruiseñor siguió cantando como si el tiempo nunca hubiera tocado su garganta. Para muchos, Joselito no envejeció. Quedó suspendido para siempre en una escena, en una melodía, en una mirada infantil que parecía pedir ternura desde la pantalla. Pero la memoria puede ser una forma extraña de amor. Conserva, pero también inmoviliza. Protege, pero también encierra. Y en el caso de Joselito, ese amor colectivo tenía algo de abrazo y algo de prisión. El público lo recordaba con emoción, lo mencionaba con nostalgia. Volvía a tus canciones como quien regresa a una habitación de la infancia. Sin embargo, cada recuerdo lo devolvía al mismo sitio, al niño que fue. No al hombre que había tenido que sobrevivir después. No al ser humano que caminó fuera de los focos, con sus dudas, sus sombras, sus contradicciones y su necesidad de ser mirado sin el filtro de una leyenda. Con los años, su imagen infantil se volvió más fuerte que cualquier presente. Las películas antiguas continuaron hablando por él. Su voz siguió saliendo de grabaciones donde todo permanecía intacto. El tono, el gesto, la emoción, la pureza. Era como si una parte de Joselito hubiera quedado encerrada en una caja de luz, repitiendo eternamente el milagro para generaciones que quizá ya no conocían al hombre, pero sí al símbolo. Y eso tiene una belleza indudable. Porque no todos los artistas logran permanecer en el corazón popular. Pero también tiene una tristeza profunda, porque ningún ser humano debería ser obligado a vivir bajo la sombra de su versión más perfecta. José, el hombre detrás del mito, tuvo que convivir con esa doble existencia. Por un lado, el cariño seguía allí, escondido en la voz de quienes lo reconocían, en la emoción de quienes recordaban sus canciones, en la ternura de quienes veían en él una parte de su propia juventud. Por otro lado, ese mismo cariño podía convertirse en una forma de distancia. La gente se acercaba buscando al niño y encontraba a un hombre. Buscaba una voz que ya pertenecía al pasado y encontraba una vida que había seguido adelante como pudo. Buscaba una emoción intacta y encontraba una historia marcada por el desgaste de haber sido demasiado visto demasiado pronto.
Ahí se revela una de las verdades más crueles de la fama temprana. El público puede amarte sinceramente y, aún así, no saber quién eres. Puede guardar tu rostro con devoción y no entender tu cansancio. Puede llorar con tus canciones antiguas y no escuchar tu silencio presente. Joselito fue amado por millones, pero ese amor muchas veces tuvo la forma de una fotografía detenida. Y una fotografía, por hermosa que sea, no responde cuando alguien necesita ser comprendido. La memoria popular convirtió al pequeño ruiseñor en una especie de leyenda melancólica. Su nombre empezó a sonar como el de aquellos artistas que pertenecen a un mundo desaparecido, a una España de cines de barrio, radios familiares y tardes en las que una canción podía reunir a todos alrededor de la misma emoción. En esa memoria, Joselito era pureza, infancia, voz celestial, lágrima contenida. Era el niño que representaba un consuelo. Era la prueba de que la belleza podía nacer en un lugar humilde y elevarse por encima de cualquier frontera. Pero toda leyenda deja fuera una parte de la verdad. La leyenda no muestra lo que cuesta seguir viviendo después de haber sido símbolo. No muestra las noches en que el pasado pesa más que una piedra. No muestra la incomodidad de escuchar tu propio nombre convertido en recuerdo cuando todavía estás intentando existir en presente. No muestra el esfuerzo íntimo de reconciliarse con una imagen que todos aman, pero que también te ha quitado el derecho a cambiar sin ser juzgado. Quizá por eso la historia de Joselito no conmueve solo por lo que alcanzó, sino por lo que tuvo que cargar. Su destino no fue únicamente perder una fama infantil. Fue tener que mirar una y otra vez cómo el mundo celebraba al niño que había sido, mientras el hombre que quedó después necesitaba construir una identidad menos luminosa, menos perfecta, pero más verdadera. Y esa construcción, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos desbordados, tiene una dignidad silenciosa. Porque sobrevivir a una leyenda también es una forma de valentía. Joselito no pudo detener el tiempo, como nadie puede hacerlo. No pudo conservar para siempre aquella voz exacta que lo había convertido en fenómeno. No pudo obligar al público a amarlo de la misma manera cuando dejó de encajar en el molde de la infancia. Pero su historia permaneció. Y quizá esa permanencia es más compleja de lo que parece. No es solo el recuerdo de un niño prodigio. Es también una advertencia sobre la fragilidad del éxito cuando se construye sobre algo tan delicado como la niñez. Al mirar hacia atrás, uno entiende que el pequeño ruiseñor nunca fue solo una estrella infantil. Fue el espejo de una época que quiso creer en la inocencia sin preguntarse demasiado por el precio de exhibirla. Fue el rostro de una emoción colectiva que necesitaba belleza, ternura y consuelo. Fue un niño convertido en milagro antes de poder decidir qué significaba ser milagro. Y después fue un hombre obligado a vivir con las consecuencias de haber sido amado de una manera casi imposible. La memoria sigue cantando por él. En algún rincón, una película vuelve a empezar. Una canción vuelve a sonar. Una persona mayor recuerda la primera vez que lo escuchó y sonríe con una tristeza dulce. El ruiseñor aparece otra vez, pequeño, luminoso, intacto. Pero detrás de esa imagen hay otra presencia más silenciosa. José, el hombre que aprendió que el aplauso puede durar menos que una herida y que crecer. Cuando el mundo te prefiere niño, puede convertirse en el destino más triste. Y quizá esa sea la razón por la que su historia todavía duele. Porque no habla solo de fama. Habla de lo que ocurre cuando una vida queda atrapada en el recuerdo más hermoso de los demás. Al final, la historia de Joselito no puede contarse solo como la historia de un niño que cantó demasiado bien, ni como la de una estrella infantil que vio apagarse los focos cuando dejó de ser niño. Sería demasiado simple, demasiado pequeño para una vida marcada por una contradicción tan profunda. La verdadera historia de Joselito es la de alguien que fue amado por una imagen que el tiempo estaba destinado a destruir. Un niño convertido en milagro por una voz que no podía permanecer igual. Un rostro elevado a símbolo por una industria que sabía fabricar emoción, pero no siempre sabía cuidar a quien la producía. El destino de crecer parece una frase sencilla,
Todos crecen. Todos dejan atrás una edad, una voz, una forma de mirar el mundo. Pero en Joselito, crecer tuvo otro significado. Para él, crecer no fue solo cambiar de cuerpo ni entrar en la adolescencia. Fue perder, poco a poco, el lugar exacto desde el que el mundo lo había amado. Fue descubrir que el aplauso no siempre acompaña a la persona, sino a la versión de esa persona que el público necesita conservar. Fue entender que la infancia, cuando se convierte en espectáculo, deja de ser únicamente un recuerdo propio y pasa a pertenecer a millones de desconocidos. Y quizá ahí está la herida más honda. La infancia de Joselito no quedó guardada en la memoria íntima de una familia, en unas pocas fotografías domésticas o en relatos contados alrededor de una mesa. Quedó expuesta en películas, discos, carteles, escenas repetidas durante décadas. Su niñez fue archivada por la cultura popular como una joya frágil. Cada vez que alguien volvía a escuchar su voz, el niño regresaba intacto. Pero la vida real no concede esa misma protección. Mientras el pequeño ruiseñor seguía cantando en la memoria colectiva, José tuvo que vivir fuera de esa eternidad artificial, con los años pasando por su rostro, con la voz transformada, con el peso de ser comparado siempre con un eco imposible. Hay vidas que duelen porque caen desde muy alto. La de Joselito duele por otra razón, porque fue elevada demasiado pronto. Antes de tener edad para comprender el precio de la fama, ya era símbolo. Antes de poder decidir qué quería ser, ya era esperado. Antes de aprender a perderse como cualquier niño, ya había sido encontrado por las cámaras, por los escenarios, por una multitud que lo convirtió en suyo. Y cuando alguien pertenece al público demasiado pronto, recuperar la propia vida puede convertirse en una tarea larga, silenciosa y a veces ingrata. Por eso, mirar su historia exige algo más que nostalgia. La nostalgia puede embellecerlo todo y dejar fuera la pregunta incómoda. Puede quedarse con la voz, con las canciones, con la sonrisa infantil, con la emoción de las salas de cine. Pero detrás de esa belleza hay una cuestión que atraviesa toda su vida. ¿Qué le hacemos a un niño cuando decidimos que su talento vale más que su derecho a cambiar? ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera aplaude una infancia, pero luego no sabe acompañar al adulto que nace de ella? Joselito fue una estrella, sí. Fue un fenómeno, un rostro amado, una voz que marcó una época. Pero también fue un ser humano empujado a convivir con una versión idealizada de sí mismo. Su vida posterior no puede entenderse sin esa sombra. Cada paso fuera del mito llevaba consigo el peso de un público que seguía mirando hacia atrás. Cada intento de ser otro chocaba con el recuerdo del niño que todos querían recuperar. Y en esa lucha, quizá no hubo un enemigo claro. No hizo falta un villano. A veces, las tragedias más duras no nacen de la maldad, sino de un amor mal colocado, de una admiración que no deja respirar, de una ternura que termina convirtiéndose en jaula. El pequeño ruiseñor había cantado para un mundo que necesitaba emoción. Su voz ofreció consuelo, belleza, lágrimas limpias, una especie de refugio sentimental en años donde muchas personas buscaban algo puro a lo que aferrarse. Ese regalo fue real. No debe negarse. Las canciones existieron, las lágrimas existieron, el amor del público existió. Pero también existió el precio. Y ese precio fue crecer bajo una mirada que no quería verlo crecer. En el fondo, su historia se parece a una escena final rodada en silencio. Un escenario vacío, un micrófono solo, una luz antigua cayendo sobre el lugar donde alguna vez estuvo un niño. El público ya se ha ido, pero en el aire todavía flota una nota clara, casi imposible, como si el pasado se negara a terminar. Entonces aparece otra figura, más adulta, más cansada, más real. No viene a repetir el milagro. Viene a recoger lo que queda de sí mismo después de haber sido mito. Camina despacio, mira el micrófono, tal vez recuerda el primer aplauso, la primera cámara, el primer viaje, la primera vez que alguien lo llamó ruiseñor. Y comprende que aquella palabra, tan hermosa, también había sido una condena.
porque un ruiseñor canta, pero nadie le pregunta si quiere seguir cantando. Nadie le pregunta qué hará cuando cambie la estación. Nadie le pregunta si también necesita silencio. Joselito quedó en la historia como el niño de la voz prodigiosa. Pero su verdadero legado quizá no está solo en las canciones. Está en la pregunta que deja detrás, una pregunta incómoda, necesaria, profundamente humana. ¿Cuántas veces confundimos el talento de un niño con permiso para exigirle una vida entera? ¿Cuántas veces llamamos milagro a algo que, por dentro, también puede ser una carga? ¿Cuántas veces aplaudimos sin preguntarnos qué queda cuando el aplauso termina? Al final, el triste destino de crecer no fue simplemente que Joselito perdiera la voz de la infancia. Fue que el mundo había construido alrededor de esa voz una idea demasiado perfecta para permitirle ser humano. Y sin embargo, en medio de esa tristeza hay algo que permanece. No la perfección del mito, sino la verdad de una vida que, con todas sus sombras, revela la fragilidad de la fama y la dignidad de quien tuvo que seguir caminando después del resplandor. Tal vez por eso todavía lo recordamos. No solo porque cantó como pocos, no solo porque su voz parecía venir de un lugar imposible. Lo recordamos porque su historia nos obliga a mirar detrás de la luz, a entender que cada niño prodigio es, antes que prodigio, un niño. Que cada estrella infantil lleva dentro una persona que algún día tendrá que crecer. Y que ningún aplauso, por inmenso que sea, debería valer más que el derecho a convertirse en alguien distinto. En algún lugar de la memoria, Joselito sigue cantando. El niño vuelve cada vez que una vieja canción empieza a sonar. Cada vez que una imagen antigua ilumina la pantalla. Cada vez que alguien cierra los ojos y recuerda aquella voz limpia, triste, casi celestial. Pero detrás de esa voz, si escuchamos con más cuidado, también se oye otra cosa. El eco de un hombre que nos pide no quedarnos solo con el milagro. Nos pide mirar el precio. Nos pide entender la soledad. Nos pide recordar que crecer no fue su fracaso. Fue su destino. Y quizá también su herida más profunda.